Muy buenas tardes a todos los hermanos exalumnos, a nuestros queridos maestros, nuestro querido hermano exalumno, historiador de la Congregación Salesiana, David Franco Córdoba, quien nos honra con su presencia en este evento en el que por segundo año consecutivo, de manera virtual, celebramos el aniversario de nuestro colegio y también celebramos la vida de nuestros maestros y de nuestros padres salesianos, que muchos de ellos ya nos anteceden en el jardín salesiano de la eternidad. Este evento tiene por motivo principal poder recordar la historia de los salesianos en Magdalena del Mar, dado que en 2 años celebramos el centenario de su llegada a nuestro querido distrito, poder escuchar experiencias de nuestros queridos y siempre recordados maestros, la profesora Elcira Silva, el profesor José Mosquera, que nos acompañan, y al final de estas exposiciones poder también compartir testimonios, ¿no? Recuerdos de exalumnos de diferentes épocas de nuestro querido colegio que nos acompañan, desde el Perú y desde el extranjero. Antes de visualizar el vídeo que vamos a compartir, que dura un par de minutitos, que es el testimonio de quien creo yo que desde la eternidad es el promotor de este proyecto, que es formar y escribir una historia concienzuda de nuestro colegio. Hablo del querido y recordado padre Juanito Vera, quien fue provincial de los Salesianos y fue director de nuestro colegio del 2008 al 2010. El padre Juanito falleció por el COVID el año pasado en la ciudad de Piura el 2 de diciembre, y antes de su fallecimiento tuvimos la oportunidad de dialogar y me manifestó su deseo expreso de que se haga una historia del colegio a cabalidad, con el testimonio de nuestros maestros, con el testimonio de nuestros exalumnos, para que eso sea un homenaje vivo a los salesianos que soñaron con tener un colegio salesiano en Magdalena y con los maestros que se consagraron a la educación de los hijos de Don Bosco. Siendo así, con este preámbulo, vamos a visualizar por unos minutos el video del 7 de diciembre del 2014, en el que en el homenaje de los exalumnos con motivo de las bodas de oro de nuestro colegio, el homenaje a María Auxiliadora, nuestro querido padre Juanito fue un invitado de honor y nos regaló un discurso muy rico en contenido y vigente. Nosotros hemos cortado un extracto en el cual él nos habla de la historia del colegio. Y creo que esa motivación de hace 7 años sigue muy vigente, sobre todo para los que nosotros, los presentes, que queremos con entusiasmo poder hacer realidad este sueño que él tenía de tener un documento muy bien elaborado con la historia de nuestro colegio. Vamos a visualizar el video.
Bien, creo que con este exordio, recordando a nuestro padre Juanito, que William, hasta el día de estimado hoy, William, sí, estimado William, sí. habría que poner sonido porque hemos visto la imagen pero no se ha escuchado. No sé Ah, si así ha pasado con los demás asistentes. sí, 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 aquí está, sí, disculpen, aquí está. Sí, vamos, entonces vamos a un momentito, ¿ya? Vamos a transmitir. Han podido ver el video, pero no han podido, Sí, Escuchar. creo yo, que este mensaje del padre Juanito, muy vigente, nos anima, ¿no? Y la invitación a mirar al futuro es que como hijos de Don Bosco sigamos siendo signos y portadores del amor de Dios con los jóvenes desde nuestra realidad concreta y luego también que nos pongamos las pilas para lo que nos convoca hoy día, ¿no? Que es tratar de la historia de nuestro colegio y lanzar públicamente este objetivo, esta idea de poder escribirla, documentarla. Dicho esto y con esta motivación que nos recuerda a nuestro querido padre Juanito, tenemos la presencia del magíster David Franco Córdoba. Él es exalumno del Colegio Salesiano San Francisco de Sales, promoción 2001. Estudió historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster. Ha publicado 3 textos muy valiosos relacionados con la Basílica de María Auxiliadora. Actualmente es historiador de la Congregación Salesiana y director del archivo inspectorial de la misma. Él le agradecemos su presencia, su tiempo, su aprecio para acompañarnos y él nos va a hablar de la historia de los salesianos en Magdalena del Mar, cómo es que llegan, cómo se instalan y los antecedentes propios de nuestro colegio, que es la parroquia y oratorio, naturalmente. Así que, estimado David, le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias William por la invitación, muchas gracias a los presentes en esta muy bonita reunión que tiene como objetivo rememorar y agradecer también el legado que hemos recibido como familia salesiana en torno, en este caso, a la obra de Magdalena, ¿no? Una obra que está por cumplir 100 años, ¿no? En el año 1923 llegan los primeros salesianos a Magdalena y desde ahí vienen teniendo un desarrollo muy fructífero que, como bien se ha mencionado, ha incluido una serie de obras desde la casa de formación, pasando por la parroquia y obviamente el Colegio Rosenthal de la Puente. Entonces, con motivo de esta reunión de conmemoración, se ha visto a bien, y en eso agradezco a William Yatance por la invitación, rememorar justamente los orígenes de esta presencia. Entonces, voy a pedir, William, por favor, si se me puede habilitar el compartir pantalla para brevemente proyectar unas cuantas diapositivas para, eh, digamos, ilustrar un poco esta breve intervención que voy a tener aquí. Y, Claro que bueno, sí. desde ya saludar esta iniciativa y obviamente unirme a la rememoración y agradecimiento a la figura del padre Juan Vera, quien, como señala William, promovió mucho la idea, el proyecto de construir una historia de no solamente de la obra salesiana de Magdalena, sino del Colegio Rosenthal de la Puente, del cual él fue director. Entonces, estamos encaminados a ese proyecto que está liderado por William y desde ya manifestar mi total predisposición a colaborar en lo que yo pudiera hacer de alguna utilidad para la concreción de ese proyecto, justamente. Bien, entonces, mi intervención se va a centrar en los inicios de la presencia salesiana en Magdalena del Mar, entendiendo por los inicios el periodo que va desde la llegada de los salesianos hasta el año 42, que es el año en el cual se bendice el santuario del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra pues justamente al costado del Colegio Rosenthal. Entonces, esa bendición como que cierra un poco el periodo de inicio y consolidación de esta presencia tan querida por toda la familia salesiana del Perú. Bien, un poquito situemos la llegada de los salesianos en Magdalena, ¿no? Los salesianos llegan
a, a Magdalena del Mar, digamos, cuando ya tenían poco más de 30 años de presencia en el Perú, y después de un espacio poco, digamos, no tan prolongado, pero digamos visible, donde no hubieron muchas fundaciones, ¿no? La última fundación que hicieron los salesianos en el Perú antes de Magdalena fue la del Colegio de Piura en 1906. De ahí hubo un periodo prolongado en el cual los salesianos consolidaron las obras que ya tenían, pero no se aventuraban aún a hacer nuevas fundaciones. Tenían invitaciones también de Magdalena, como se va a ver, pero no daban el paso. Una serie de aspectos del contexto, sin duda, ¿no? El contexto de la propia Primera Guerra Mundial también, ¿no? Que impidió la llegada de nuevo personal, obviamente significó algunas complicaciones en el aspecto económico y muchas otras cosas más, ¿no? Pero vamos a ir ya viendo que según esta línea de tiempo, la presencia y el inicio de la presencia salesiana de Magdalena marca el inicio de un nuevo periodo de, ya de crecimiento mucho mayor de la historia de nuestra inspectoría, porque junto con Magdalena llega la fundación en Huancayo, va a llegar después la fundación en Puno, y una serie de fundaciones más que van a venir en los años 20, en los años 30, ¿no? Pero esta etapa ya de crecimiento y florecimiento arranca con Magdalena en el año 1923. Entonces, la primera fundación, el RIMAC, que ya la conocemos, dentro de pocos días vamos a conmemorar 130 años de la llegada de los primeros salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú. Se instalan en el RIMAC, los salesianos fundan un oratorio, pero previamente las hijas de María Auxiliadora abren el Instituto Sevilla del RIMAC, ¿no? Pero esta presencia se va a cerrar al poco tiempo, ¿no? De ahí tenemos la presencia efímera en Hoja Redonda, en Ica, que va a durar también poco tiempo, un par de años, por desavenencias con el dueño de la hacienda, que era el señor Domingo Elías. Tenemos la presencia de Arequipa en 1896, que es en este momento la presencia salesiana más antigua en el Perú, la de Arequipa. Justamente en octubre se van a conmemorar 125 años de la presencia salesiana en esta importante ciudad del sur del Perú. En 1897, los salesianos que estaban ya saliendo del RIMAC se trasladan a Breña. ¿Por qué menciono este punto? Porque los salesianos se van a instalar en Breña, que era un área que se consideraba en ese momento, y así está en la documentación, parte del Valle de la Magdalena, dice, ¿no? Entonces, recordemos que la obra de Breña se instala en lo que era el camino a la Magdalena. Así está en los documentos de compra y venta que custodiamos en el archivo, y así también figura en los textos históricos que se han escrito hasta el momento, como por el padre Penat y el padre Calderón. Entonces, la figura de Magdalena está muy presente en la memoria y en el léxico de los salesianos, incluso desde mucho antes de que pusieran, digamos, un pie en este distrito de Lima. Ojo, cuando hablamos del camino a la Magdalena, no nos referimos a la avenida Brasil, sino a la avenida de la Magdalena. Era una vía que ya prácticamente no existe en su totalidad, existen tramos, ¿no? Que es lo que era el Jirón Breña, que es esta calle que cruza la avenida Arica. Y esta calle queda cortada cuando se construye la Basílica de María Auxiliadora. Esta vía cruzaba la avenida Brasil, continuaba por la calle Coronel Tafur al costado del Colegio María Alvarado, y continuaba por todo lo que es la avenida Arnaldo Márquez, paralela a la avenida Brasil. Ese era el camino original a la Magdalena, ¿no? Ya después se abre la avenida Brasil de 1898 en adelante, y ya se le va a llamar también Avenida de la Magdalena, ¿no? Pero lo cierto es que esta zona de Breña va a estar muy vinculada al punto de que cuando en 1909 se crea la viceparroquia de María Auxiliadora, se crea como una entidad administrativa dependiente de la parroquia, justamente de la Magdalena, pero entendiendo a Magdalena en ese momento como la Magdalena Vieja, que hoy es Pueblo Libre, ¿no? Por eso es importante también hacer la diferencia entre esa Magdalena Vieja, como Pueblo Libre, de la nueva Magdalena, que vendría a ser Magdalena del Mar. Y bueno, y de vinieron las siguientes fundaciones: Cusco en 1905, Piura en 1906, y tenemos este espacio en blanco hasta llegar a la fundación en Magdalena del Mar en 1923. Acá tenemos un plano de Lima de inicios del siglo XX, donde se nos puede ilustrar justamente un poco
la, la presencia, digamos, tímida de Magdalena como una zona urbana que se comienza a consolidar, digamos, todavía en una Lima que está rodeada de haciendas. Entonces, no sé si se ve el cursor, pero bueno, esta es la ciudad de Lima. Acá este círculo es la Plaza Bolognesi. Este espacio que está más o menos marcado en marrón es Breña, la obra de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora, y acá se traza la Avenida Brasil, ¿no? Acá pasa por la Magdalena Vieja, que es Pueblo Libre, y acá tímidamente comienza a aparecer Magdalena del Mar, ¿no? Entonces, en ese momento, los salesianos, cuando todavía Magdalena era una zona que no estaba plenamente integrada a la trama urbana de la ciudad de Lima, es cuando comienza ya a pensarse en una fundación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de instalar allí el noviciado, porque en ese momento el noviciado de los salesianos se encontraba no en Breña ni en Lima, se encontraba en Arequipa. Entonces había la idea de que el noviciado estaba muy lejos de la ciudad capital, de Breña, que era el ente de gobierno, de la inspectoría, entonces se decide que esté más cerca, ¿no? Entonces, justamente para el año 23 se recibe una donación de terreno muy importante de la señora Ignacia Rodulfo Sali Rosas, viuda de Canevaro, ¿no? Que es la que va a hacer en ese año la donación del espacio a los salesianos. Y los salesianos lo reciben, ¿ya? Si bien la presencia va a ser en el año 23, de todas maneras los salesianos desde el año 20 van a comenzar a tener en Magdalena un espacio, digamos, de recreo. Tenemos fotos donde se ve de que los salesianos de Breña y de distintas zonas se iban de paseo a la Magdalena. Y vamos a ver un par de fotos por ahí que hemos podido encontrar, ¿no? Donde ese terreno era un espacio que era aprovechado porque, bueno, era una zona campestre. Breña ya había dejado de ser para ese momento una zona campestre, una zona cercana al mar, también era Magdalena. Entonces era un espacio en el cual los salesianos iban de recreo, de paseo, no solamente ellos, sino también llevaban muchas veces alumnos y novicios. En el año 21 se va a abrir en Breña una sección del aspirantado, que es la que después se va a trasladar a Magdalena algunos años después. Y ya para el año 23, terminando el periodo de inspector del padre Luis Héctor Salaverry y comenzando el periodo de inspector del recordado salesiano José Calasanz Beato de la Iglesia Católica, es cuando ya se decide hacer una ocupación de este predio donado 3 años antes y se encarga al padre Fortunato Quiriquiño, en ese momento salesiano de la Casa de Breña, posteriormente nombrado obispo de Piura. Fortunato Quiriquiño va a pasar a la historia como el primer obispo de Piura, ¿no? De su historia, porque en ese momento estaba en la diócesis de Trujillo, Piura, ¿no? Entonces cuando se independiza, lo nombran a Quiriquiño obispo de esa diócesis, ¿no? Pero también Quiriquiño está en la historia salesiana como el primer salesiano responsable de la presencia salesiana en Magdalena del Mar. Y ahí Quiriquiño va a abrir una capilla provisional que quedaba en el ambiente de lo que fue durante muchos años la casa de formación, ¿no? Y ahí va a comenzar la labor catequética de los salesianos en Magdalena del Mar. Todavía la investigación, que esto sin duda con motivo del centenario se tendrá que llevar a cabo con mayor precisión, determinará si es que en estos primeros años había o todavía no una comunidad estable, permanente en Magdalena. Todavía los elencos no son muy claros en eso, pero de que había una presencia salesiana activa, catequética, muy importante, eso no queda dudas desde el año 23. Siendo, como le digo, el responsable el padre Quiriquiño y siendo inspector el padre José Calasanz. Cuando ya la presencia salesiana ya es contundente, ya adquiere, digamos, el sentido para el cual se hizo la donación, que es el espacio para la formación de futuros salesianos para la inspectoría, es en el año 1925. En diciembre, después de la misa de Gallo, a eso dice las fuentes salesianas, los aspirantes que estaban instalados desde el año 21 en Breña se trasladan a Magdalena del Mar, la Navidad del año 1925. Y a partir de ahí ya los salesianos tienen una presencia estable, constante e ininterrumpida. Y para el año 26 se inicia un proyecto muy importante,
la construcción de un santuario patriótico. Le van a poner el nombre de Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál era el objetivo? Era un objetivo ambicioso, ¿no? Construir en Magdalena y a cargo de los salesianos un templo donde no solamente se rindiera, obviamente, el culto católico, sino también se rindiera homenaje a los grandes héroes de la patria. Miren qué sentido tan interesante. Por eso le llamaban Santuario Expiatorio, el Sagrado Corazón de Jesús. Es más, había el objetivo no solamente de que tuviera el nombre, sino de que en el lugar se colocaran, digamos, un pequeño altar dedicado justamente a la memoria de los grandes héroes del país, ¿no? Porque era el proyecto, y que se ve en proyecto, ¿no? Que aparezcan los nombres, inclusive pudieran haber algunos enterramientos, ¿no? Al final este proyecto no se consolida así, pero el nombre queda, ¿no? Y a partir de ahí, como les digo, ya comienza esta otra etapa, que va a ser el gran proyecto de Magdalena en estos años. Algunas fotos tempranas. Esta es una foto que tenemos en el archivo del año 21. Recordemos que en el año 20 había recibido la donación del terreno, y acá vemos algunos salesianos, dicen, de vacaciones en Magdalena del Mar, ¿no? Y ahí tenemos el predio, todavía obviamente no se había erigido nada, pero bueno, podemos ver algunos salesianos que se puede reconocer. Acá, no sé si ven el cursor, que a quien estoy señalando es a Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, ¿no? Que al año siguiente sería preconizado obispo de Chachapoyas. A quien tenemos aquí muy cerca, ya se me fue el cursor, aquí está, es el padre Afro Capelli, quien también durante muchos años estuvo en la Casa de Breña y también tuvo alguna actividad en la futura Casa de Magdalena. Este es el padre Bernardo Landoni, que después sería fundador de la Casa de Puno. Otra foto, Paseo de Magdalena del Mar, febrero del 21. ¿No? Acá lo vemos con un rostro más reconocible, Monseñor Octavio Ortiz Arrieta. A su izquierda, a la derecha desde nuestro punto de vista, el padre Carlos Pane, ¿no? Un salesiano célebre, constructor de la Basílica de María Auxiliadora de Lima, ¿no? Qué significativo ver esta foto de hace exactamente 100 años, ¿no? Estamos en septiembre del 2021, esta foto es de febrero de 1921, 100 años nos separan de esta imagen, pero a pesar que las personas pasan, los lugares cambian, se mantiene justamente en Magdalena, ya como desde entonces hasta hoy, el deseo de hacer realidad el sueño de Don Bosco, a través de la educación de los jóvenes, ¿no? El padre Capelli, que ya vimos en la anterior foto, él es el padre Fortunato Quiriquiño, a quien les comenté que a partir del año 23 se le va a encomendar justamente la administración de este espacio donado para la formación de aspirantes. Y acá tenemos algunos aspirantes ya en el año 26. El traslado se va a hacer, recuerden, en el año 25. Entre los primeros aspirantes que se trasladan en ese año 25, en la Navidad, va a estar, por ejemplo, el padre Cirilo Calderón, que alguno debe recordar, gran historiador salesiano, que, bueno, falleció a inicios de este siglo y que dejó un poco, digamos, se puede considerar el que dejó las bases de todo lo que hoy día podríamos decir es este proyecto de reconstruir científicamente la historia de nuestra Inspectoría Salesiana del Perú. Una foto del año 28, ya Magdalena se ha consolidado como un espacio de formación para futuros sacerdotes salesianos, ¿no? Y acá tenemos a los aspirantes que conformaban la Compañía de San Luis, ¿no? Recordemos de que antes de que Domingo Savio fuera declarado santo en los años 50, la figura de santidad juvenil que promovía salesianos era la de San Luis Gonzaga, ¿no? Por eso que vamos a tener muchas compañías dedicadas a San Luis en distintos establecimientos salesianos del Perú y del mundo, ¿no? Y acá una bendición al monumento a Domingo Savio, un monumento en mármol, en el año 1928 en Magdalena, que tenemos ahí. Y bueno, ya a partir del año 27, los salesianos están con una presencia sumamente activa en Magdalena y deciden de que esta presencia debía estar en torno a un templo muy significativo. Recordemos de que se venía de prácticamente concluir ya la construcción de la Basílica de María Auxiliadora, había un deseo de que los salesianos tuvieran presencia en Lima con grandes proyectos de arquitectura religiosa, y se proyecta uno similar para Magdalena. Después de Breña
el inmediato proyecto que se tiene es el de justamente el templo del Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena del Mar. El templo de Don Bosco del Callao todavía será un poco posterior. Entonces, la primera piedra se va a colocar en el año 27, con presencia del presidente Leguía. Para el año 34, ya, digamos, comienza a tenerse evidencia que ya existen planos, ya está encaminándose la construcción. Para el año 38 ya las naves laterales están construidas y ya comienza a erigirse las bóvedas, o sea, el techado de las naves laterales, y para el año 39 las naves laterales techadas son bendecidas, y ya el templo concluido se va a bendecir el año 42, ¿no? El año 42. Acá tenemos algunas fotos que nos ilustran un poco el proceso. Este es el proyecto inicial, ¿no? Que va a cambiar un poco, pero sí, sin duda, va a mantener muchos elementos de similitud, ¿no? El proyecto original que después estuvo a cargo del ingeniero Felipe González del Riego, pero después fue reformulado por un arquitecto salesiano, el padre Florencio Martínez, que era un arquitecto argentino, alumno del padre Ernesto Espiñán. Acá tenemos algunas fotos de la construcción de las naves laterales del templo del Sagrado Corazón de Jesús. Otra fotografía más del mismo proceso de construcción, se ve la construcción de las paredes laterales. Ustedes recuerdan, ¿no? Esas paredes en zigzag que tiene el templo, ¿no? Hacia los costados, donde se ven los vanos de las capillas laterales. Y acá ya esta foto de inicio del 42, ya tenemos el templo prácticamente concluido, listo para su inauguración y bendición. Y esta foto es del día de la bendición del templo, el 8 de diciembre de 1942, ¿no? Y ahí vemos hacia la izquierda, derecha desde nuestro punto de vista, ¿no? A la izquierda del templo, derecha desde nuestro ángulo, el espacio donde 13 años después, o bueno, algunos años después, no, estoy con un error de cálculo matemático, ¿no? Casi un cuarto de siglo después de eso, ya se colocaría la primera piedra de lo que sería el Colegio Rosenthal de la Puente. Entonces, con la bendición de este templo en el año 42, concluye un poco esta primera etapa de consolidación de la presencia salesiana en Magdalena del Mar. Bien, esto es lo que les quería compartir hoy día, un poco los orígenes, recordar de que estamos en un tiempo de celebración porque nos acercamos a los 100 años de esta presencia y donde la historia del Rosenthal de la Puente sin duda constituye una página protagónica de esta presencia de los hijos de Don Bosco en Magdalena. Ya lo que respecta a la historia del Rosenthal, sobre todo historia testimonial, ya será motivo de las intervenciones de los panelistas que siguen a mi intervención. Así que bueno, no me queda más que agradecer a William por la invitación y quedo atento a cualquier consulta que pueda existir, y ya saben que el archivo histórico de los salesianos está a disposición de ustedes para lo que podamos ser de utilidad en todo lo que respecta a la reconstrucción de la memoria histórica de la familia salesiana en el Perú. Bien, un gran saludo y sigo aquí con ustedes para cualquier consulta. Muchas gracias al magíster David Franco Córdoba, quien nos ha ilustrado el día de hoy. Primero nos ha regalado su presencia, su tiempo, y nos ha introducido algo muy importante que quizás muy pocos conocíamos, que es cómo los salesianos han llegado a Magdalena, a nuestro querido distrito. Ciertamente, luego de la parroquia y naturalmente el oratorio, el padre Leopoldo Kaučík, que era de nacionalidad yugoslava, se da cuenta de algo muy importante. Crecía la muchachada en el oratorio y faltaba una escuela en Magdalena, en nuestro distrito. Entonces, él es quien hace las gestiones para la escuela, y como hemos visto en la fotografía, el terreno del costado de la parroquia, que hoy es nuestro colegio, la estructura de nuestro colegio, estaba pues llana, ¿no? Sin nada. Entonces, él hace las gestiones y contacta con la señora
Manuela de la Puente, viuda de Rosenthal. Su esposo, Guillermo Rosenthal, no, había fallecido recientemente y era joven, estaba con la pena. Y pues el padre Cordero narra que el padre Cauchi le dijo, si hay una señora que tiene los medios para poder donar, y le dijo, bueno, envíamela a mí, acá a la inspectoría. El padre Cordero era inspector, tenía pues base 30, ¿no? Era joven para ser inspector. Y él mismo cuenta, hay un video donde él mismo cuenta que le dijo, mire señora, usted llorando no va a hacer nada por su hijo, por su esposo, pero sí puede hacer algo por su alma, que es, ¿no? Ayudar a dar educación a tantos muchachos. Y la señora donó el terreno, la cual hoy está ubicado en nuestro colegio. Y es por eso que también muchos se preguntan, ¿por qué hay colegio San Francisco de Sales, Don Bosco, Santa Rosa, etcétera? ¿Y por qué hay colegio Rosenthal de la Puente? Bueno, ahora sabemos que el colegio, o recordamos que el colegio Rosenthal o Rosenthal, ¿no? Muchos dicen Rosenthal, o Rosenthal de la Puente, es por la señora Manuela de la Puente, viuda de Rosenthal, ¿no? Que en memoria de su esposo se le puso Rosenthal de la Puente, al ser la benefactora. Hay fotografías en las que la señora Manuelita, como le llamaban con mucho cariño, visitaba constantemente nuestro colegio, ayudaba. Y hay un dato histórico, que a la muerte del padre José Trisolio Ponzano, que es el segundo director de nuestro colegio, italiano él, hay 3 meses más o menos de espacio entre la muerte de ambos. Para los que eran tan unidos por el trabajo en bien de la juventud, fallecieron casi al mismo tiempo. Muy bien, así vamos a dar algunas pinceladas sobre la historia de nuestro colegio y quedarán grabadas y por supuesto también el testimonio. Ahora vamos a dar la bienvenida a una profesora muy querida. Le pedimos que active su micrófono. Nuestra querida profesora Elcira Silva. Como mencionamos al principio, nuestra querida profesora Elcira Silva trabajó en nuestro colegio, primero cubriendo plazas en la década del 70. Luego ya en la época de que el padre eh, Miguel Cambernui, director, activa la secundaria, porque no teníamos secundaria, ¿verdad? Ella ya pasa a ser profesora permanente, ¿no? Entonces, a mi querida profesora Elcira Silva, le agradecemos su presencia, acompañarnos. Hay muchos exalumnos que la recuerdan con cariño y queremos usted que nos comparta esa experiencia cuando usted ingresó al colegio, quién era el director, cómo se queda y algunas anécdotas muy ricas que tiene usted por decir con el padre Jorge Sosa Núñez, con el padre Cosme Robredo. Así que le dejamos en el uso de la palabra, querida profesora. Ya. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es la profesora Elcira Silva Perdomo, profesora de Historia del Perú. Cuando yo llegué a los salesianos, ahí en Magdalena, como se dice, me trajo la madre auxiliadora de la mano. Pues yo les voy a contar lo que pasó conmigo. Yo estaba esperando un nombramiento en la UGEL, que en ese tiempo se decía NEC, para que me den un nombramiento. Y cuando llegó a mis manos ese nombramiento, en mi cara la directora del NEC lo rompió y me puse a llorar muy tristemente. Yo era una jovencita que recién estaba buscando el trabajo. Cuando de repente llegó un señor gordito, bonachón, con un abrigo negro que parecía un murciélago. Yo todavía lo quedé mirando y él se acercó a mí y me dijo, gordita, ¿por qué lloras? Le conté lo que me había pasado y me dijo, vamos a mi colegio, ahí te voy a dar un trabajo. Ustedes saben que uno con miedo no lo conocía. Entonces, él me dijo dónde quedaba el colegio. Yo me fui
en un carro y él se fue montando su bicicleta. Cuando yo he llegado me di cuenta que yo el año anterior había ahí cubierto una plaza de una profesora por un accidente que tuvo. Entonces, cuando llegué, el padre me recibió en la puerta. Por eso yo les digo, la Virgen María Auxiliadora me llevó a trabajar a ese colegio. Desde ahí he trabajado cerca de 36 años. Primero como profesora de primaria, cubriendo licencias, y después ya me dieron el nombramiento. Comencé a trabajar ahí y desde ahí no me moví hasta que salí del colegio. Ahí me casé, tuve 2 hijas, mis hijas visitaban el colegio como si fueran ellas también hijas de María Auxiliadora. He conocido a muchos sacerdotes, entre ellos el padre Miguel Can, que me llevó al colegio, el padre Jorge, el padre Sosa, el padre Enrique Canales, no les voy a dar el nombre correlativamente, pero de los que más recuerdo. El padre Arízaga, el Antúnez de Mayolo, Cosme Robredo, el padre Gregorio Sono, de quien tengo muchas cosas de quien hablar. Muy buen hombre, muy buen sacerdote, junto con el padre Cosme Robredo, hicieron mucho por el colegio. Cuando yo llegué al colegio, teníamos el patio de tierra, donde jugaban fulbito. ¿Quién era su entrenador? El portero del colegio. Él era el entrenador. Después le sucedió un joven, un morenito que vino y ayudaba ahí. ¿Quién dirigía la banda en ese entonces? También el mismo portero. Son historias que eso nunca los voy a olvidar. También he conocido el tiempo de oro del Colegio Rosenthal de la Puente, cuando se ha considerado el primer colegio, disculpando a los salesianos de Breña y del Callao, pero fue el primer colegio que sobresalió en Magdalena. Eso fue en el tiempo del padre Cosme Robredo y el padre Gregorio Sono. Luego vinieron otros sacerdotes como directores. Uno de los que más recuerdo y cariñoso era el padre Vera, a quien popularmente le decíamos diente de choclo, porque siempre se sonreía. Nos llegó mucho al corazón. Una de mis experiencias más destacadas ha sido en el tiempo del padre Miguel Montes, en que yo fui la primera profesora en crear el municipio escolar. Me fui a hacer un curso de capacitación a la OMPE. Allí estuve estudiando para poder sacar adelante este proyecto del municipio escolar. En el tiempo que yo estaba como profesora sola en todo el colegio, de primera a quinto y secundaria, era la única profesora de historia. En ese tiempo fue que iniciamos el municipio escolar. Y de ahí siguieron avanzando otras personas y siguieron con el municipio escolar. Otro recuerdo que tengo de ese gran colegio, que no me fui porque yo quería, porque mucho lo amaba, fue cuando me accidenté y tuve que dejar con mucha pena el colegio. Me accidenté y ya no podía porque la pierna la tenía enyesada. Al salir del colegio, lloré mucho porque yo no fui profesora, yo fui maestra de corazón.
y ese recuerdo nunca lo voy a olvidar. Otra cosa que les quiero contar. La promoción 89 me apoyó a mí en el tiempo de la pandemia. Me apoyó cuando me dio el COVID. Guardo muchos recuerdos de esta promoción, porque fueron los que me estuvieron ahí luchando conmigo. Y doy gracias a Dios y a María Auxiliadora que sigo adelante. Es una experiencia que les da una profesora que tiene 75 años y que los quiere y los recuerda mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Yata. Muchas gracias, querida profesora Elcira, por toda la experiencia que nos ha compartido. Es un detalle muy importante que estaba dejando pasar. La profesora Elcira llevó el municipio escolar a nuestro colegio. Yo he participado en esa experiencia porque yo fui elegido alcalde escolar para el año 2010 y nuestro colegio salesiano de Magdalena del Mar es uno de los pocos que desde el 2005 a la fecha tiene el municipio escolar ininterrumpidamente, ¿no? Y eso es por la entrega, la dedicación de la profesora Elcira, una profesora comprometida con la obra totalmente, una profesora salesiana, una maestra que hizo realidad las palabras de Don Bosco, que educar es cosa del corazón. Ella ha mencionado al padre Miguel Can. El padre Miguelito Can falleció en el año 2019, en agosto, hace ya 2 años. Yo tuve la suerte de, aun cuando siendo alumno, verlo vivir en la comunidad religiosa, ¿verdad? Y a el padre tuve la oportunidad de, siendo yo alcalde del colegio, homenajearlo por sus 50 años de sacerdote y en ese homenaje recordar que por él existe la secundaria, ¿verdad? Porque recordemos que nuestro colegio, la primera piedra del colegio se pone en el año 1864, el Día de la Virgen Inmaculada, que también Don Bosco en esa fecha inició el oratorio con Bartolomé Garelli, ¿verdad? Se funda la primera piedra, se pone la primera piedra del colegio con la presencia del padre inspector Carlos Cordero Rodríguez, la presencia del párroco, el padre Leopoldo Cauchic, y primer director del colegio, la presencia del director de la comunidad salesiana de Magdalena, el padre Mario Mosto Queirolo, que también falleció estando en la comunidad religiosa nuestra. Él era párroco, ¿verdad? Y ha sido muy amigo del profesor Pepe Mosquera, han trabajado juntos en Breña, en el colegio de Breña. Y bueno, y nuestro colegio comienza en el año 65, 1965, con 3 secciones. No había secundaria, solamente había primaria, y en la década del 70 es que se activa la secundaria con el padre Miguel Can como director, ¿no? Es un hecho muy importante en la historia, ¿no? De nuestro colegio, con el padre Miguel Can, siendo que la primera promoción que sale es la 84, de secundaria, la promoción Don Bosco. O sea, si restamos 84 menos 5, entenderíamos que en el año 79 comenzó oficialmente la secundaria. Que también tiene una historia, ¿no, profesor Elcira? Que se abría un año de secundaria y se suprimía uno de primaria, ¿verdad? Así es. Así es, ¿no? Sí, ¿puedo hablar? Sí, le escuchamos. Así es. Sí, en realidad, quien hizo todas las gestiones para que se iniciara la secundaria fue el padre Miguel Can. Él fue el luchador por la secundaria. Gracias a él es que tenemos la parte de la secundaria y a mucha honra y a mucho gusto fue que lo apoyamos todos los profesores de esa época, luchando por una secundaria que se hizo realidad para el bien de toda la zona y de todos los distritos aledaños a Magdalena. Sí, eso es cierto. Se suprimía uno de primaria porque se abría uno de secundaria. Así es.
Eso, profesora, yo recuerdo que acá no me dejará mentir mi hermano Ronald Canales, que está presente, que en el 2013, preparando el encuentro que tuvimos en el colegio por fin de año de exalumnos, nos encontramos con el padre Miguel Can y lo abordamos para conversar. Entonces él nos comentó y nos dijo, ¿no? A mí me quisieron cerrar el colegio, dijo, ¿no? ¿Y qué hice yo? Me conseguí un periodista y un abogado. Esa es la palabra que nos quedó grabada, que el padre Miguelito nos dijo, porque tuvo que batallar para que no se cierre el colegio. Y hay una anécdota que el querido profesor Francisco Dávila nos contó, y Ronald también me acompañó en ese momento, que era inspector el padre Miguel Can, y los chicos, perdón, el padre Sosa, Jorge Sosa Núñez, era el inspector, y los chicos de la promoción 88, eran chiquitos todavía en primaria, fueron a un homenaje en inspectoría y al terminar el homenaje fueron a abrazar al padre Sosa y le dijeron, no queremos que cierre nuestro colegio. Y otra lección de la vida, que el padre pues no permitió que cierre el colegio, después fue director del colegio, el padre Sosa, y falleció siendo párroco también, falleció en la comunidad religiosa, ¿no? O sea, como son diosidencias, ¿no? Como dos salesianos muy ligados a la historia, como el padre Sosa, el padre Mario Mosto, fallecieron estando en nuestra comunidad religiosa. Muchas gracias, profesora Elcira, por participar. Le agradecemos su presencia y cualquier otra cosita que más adelante usted quiera aportar, la esperamos para el final. Ahora vamos a presentar a nuestro querido profesor José Mosquera, un profesor muy querido, salesiano desde tiempos del oratorio, ¿no? Antes de empezar en la antesala, mencionábamos que él ha tenido la oportunidad, la gracia de conocer a un salesiano que conoció cuando niño a Don Bosco, el padre Ambrosio Tirelli. Yo creo que eso, yo creo que eso es parte del carisma que lo tiene muy en la sangre, ¿no? Y por eso es que es un profesor muy querido en nuestro colegio, recordado por la colaboración con los alumnos, con el buen trato, ¿no? Ese trato amable que nos enseñó Don Bosco, que lo copió de San Francisco de Sales. Y bueno, él tenía muchos encargos dentro del colegio, aparte de con su voz dirigir el coro, dirigir a los alumnos en la música, en la voz. Él también pues ha sido coordinador varios años del colegio, también era encargado de la parte fotográfica, ¿no? De cuando se viajaba a los distintos aniversarios de las casas salesianas al interior del país, ¿verdad? Y bueno, pues él es un salesiano, exalumno también, y que ha conocido a grandes salesianos, y esa experiencia la ha volcado en su labor educativa como maestro. Así que bueno, mi querido profesor Pepito Mosquera, lo dejamos en el uso de la palabra y gracias por estar presente. Active el micrófono, por favor, profesor Pepito. Ahora sí. Muchas gracias, estimado William. Yo quisiera centrar dos ideas: saludarlos y agradecer. Mucho cariño para ti y estima, porque estás manteniendo, como bien decía la misa Elcira, éramos profesores de vocación, no de ocasión. Y entonces nos comprometíamos pues sábados, domingos, la misa Elcira recordará, a veces hasta hemos estado en el colegio y hasta altas horas de la noche en los festivales. Ella se recordará cuando vinieron los no sé quién, los Bayón, cuando había que atender cuando venían las delegaciones de los diferentes colegios salesianos, ¿no? Bueno, también me ha quedado impactado esa síntesis histórica que ha hecho mi querido amigo y ex colega David Córdoba. Muestra de esa capacidad de síntesis de hechos pues tan trascendentales para el colegio.
Ahora quisiera agradecer. Yo en primer lugar tengo que agradecer al padre Gregorio Sono, porque él me invitó a venir a trabajar al colegio. En el año 92, vine más o menos por septiembre, como él decía, prestado del Salesiano de Breña, y me quedé hasta el 2012. Y tuve que retirarme porque en el 2012 falleció mi señora madre, y entonces los trámites, las gestiones de su fallecimiento iba a interrumpir las clases. Entonces di un paso al costado. Entre los salesianos que quisiera, aparte del padre Goyo, mi cariño y mi estima, lo recuerdo y lo llevo en mi corazón, también hay otros salesianos que quisiera. Gorecki, a los directores, José Antúnez, Monseñor Antúnez, al padre Juan Vera, que también aparte lo recuerdo del oratorio porque él dirigía en el seminario los congresos de las compañías, Compañía San Luis, Santísimos, ¿no? Después al padre Luis Ochiro, que nos trajo la iniciativa de la informática, ¿no? Al padre Pepe Segarra, Miguel Montes, a William Cherres, que trabajamos también en el oratorio. En el campo de la catequesis, al padre Rafael Vildoso, al padre Pepe Valdivia, Dante Mendoza, al padre Carlos Pilli, Raúl Salas, que en paz descansa, fue el experto, o sea, hacer los campoboscos. Era un espectáculo que se hacía cada año, ¿no? Marqueño Macías, mi compañero de acólitos y después de coro, el padre Enrique Canales, ¿no? A Pablo Medina y, cómo no, al padre Miguelito Can. Eso en los religiosos. A todos mis compañeros y compañeras en la docencia, no los voy a nombrar porque me apoyaron, me ayudaron, y en realidad de ellos aprendí mucho. También a los padres de familia, cómo nos ayudaban, cómo nos apoyaban. Recordados, había pues eventos deportivos, ¿no? Y los padres de familia nos colaboraban, nos apoyaban, etc. Después para la banda, ¿no? El colegio en sí, en esa época se hablaba de la educación integral, tanto académica, deportiva, artes, la banda, la orquestina, el coro. Después hemos tenido festivales muy destacados. Se fueron, por ejemplo, de Bayón. Recordará la profesora Elcira que hasta el colegio quedó chico, ¿no? Los no sé quién y los no sé cuánto. Es decir, después las ferias regionales escolares, ¿no? Y en los desfiles clásicos, la banda, la disciplina del colegio, ¿no? Y todo bien organizado, los profesores adelante, tanto religiosos, laicos, luego venía el bosque de banderas, después los batallones seleccionados, y la banda, pues, venía, eso el 1 de julio, creo que es el aniversario de Magdalena, y el colegio estaba en primer lugar. También el campo académico, cuando estuve yo, la Universidad Católica nos puso entre los colegios selectivos por su alta preparación académica. Y hemos tenido alumnos muy destacados, así como mi estimado William, que tiene esta brillante iniciativa. Mire, un joven profesionalmente en el campo del derecho, pero también su solidaridad, trabaja en el campo bomberil, se han desarrollado. Entonces, así quisiera cerrar, saludarlos a todos los presentes. Por ahí he visto al profesor Alberto Piscoya, que también ha trabajado con nosotros. Y este agradecimiento a los salesianos, que nunca pensé llegar a Magdalena, pero un colegio de trascendencia hasta hoy. Es un colegio enigmático, muy querido en la población.
María Auxiliadora y de Don Bosco, porque ciudadano tenemos un lema, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un alumno salesiano o una alumna salesiana? Que sea un honrado ciudadano y un buen cristiano. Así de sencillo, pero de profundo y amplio en la formación humana. Gracias, William, y gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Mi querido profesor, ¿ya culminó? Sí, Ah, muchas gracias. Dos cositas quería decir, saludar y agradecer. Después, bueno, igual estoy al servicio de alguna intervención. Gracias, William, por tu gentileza. muchas gracias, muchas gracias. También nos acompaña es una mesa en la que vamos a continuar. También nos acompaña el profesor Alberto Piscoya. Piscoya, que él está en Ferreñafe, ¿no? No sé si el profesor Alberto puede activar su cámara. Él trabajó varios años también en nuestro colegio. Digamos que tenemos acá tres etapas, ¿no? La etapa inicial con la profesora Elcira, luego tenemos la etapa intermedia con el profesor Mosquera, y ya luego la etapa del 97 al 2002 con el profesor Alberto Piscoya, ¿verdad? Él actualmente es director de un colegio en Ferreñafe, nos va a decir ahora de qué colegio es, y a él le queremos pedir, y luego el profesor Pepito nos va a contar cómo fue las bodas de Perla, porque él la vivió, los 30 años del colegio, en el 94. Queremos que el profesor Alberto Piscoya nos pueda contar su experiencia, y también él debe recordar cuando uno de nuestros directores, el padre Antúnez de Mayolo, fue designado administrador apostólico de Ayacucho, ¿no? Digamos que canónicamente el término es administrador apostólico, pero en la práctica es como un obispo diocesano, o sea que gobierna la diócesis provisionalmente hasta que llegue el obispo titular. Entonces a él le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia, ¿verdad? Y le pedimos que active su micrófono y lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes, noches ya. Muy contento, digo yo, de haberme infiltrado en esta reunión salesiana. Desde que vi el link, me emocioné por querer saber de qué se trata la reunión. Desde que el año 1996-97 conocí directamente al Rosenthal en mi tierra. El Rosenthal fue a desfilar a mi tierra en una fiesta de mi pueblo, y fue con toda la banda, la época de gloria, como lo ha señalado el profesor Pepito y la profesora Elcira. Desde ese momento me enamoré del Rosenthal, y yo era un profesor que recién salía de estudiar. Trabajaba en un colegio parroquial que también había sido salesiano, en Ferreñafe. En mi tierra, la congregación salesiana ha dejado profunda huella en cada uno de los ferreñafanos. El amor a María Auxiliadora, el amor a Don Bosco. Es así que en mi pueblo, acá en Ferreñafe, tenemos toda una comunidad que se llama Pueblo Joven San Juan Bosco. Y entonces conocí al padre Gregorio, me acerqué a él en ese desfile y conversé con él. Igual que le pasaba a la profesora Elcira, que uno cuando es joven no tiene trabajo, pues se aventura en lo que hay. Y entonces esa fue mi gran aventura. Y el padre Goyo me dice, bueno, ya pues vamos, pero no vas a ser profesor, vas a ser el recepcionista de las llamadas. Si recuerdan, Elcira y Pepito, yo llegué siendo en la portería recibiendo las llamadas. Entonces, pero luego se aperturó un aula, ¿cómo es Dios, no? Y pude ingresar al nivel primario y compartí las aulas con Pepito. Y Pepito, un grato recuerdo, una grata experiencia, un gran maestro que
lo llevo en mi corazón. Gracias a él he aprendido mucho de la vida salesiana, igual de la profesora Elcira, ese amor que tienen los jóvenes. Y hasta ahora, como dijo William, bueno, yo donde voy, llevo a María Auxiliadora en mi colegio, que ahora yo soy el subdirector del colegio de Chiclayo, Federico Villarreal. Ahí está la imagen de María Auxiliadora frente a mi oficina. Y ella me acompaña siempre desde que conocí a los salesianos. Y entonces fui a trabajar y he estado también en la época de gloria del colegio. Recuerdo a muchos sacerdotes, mucha ayuda espiritual. Y lo más importante que ha calado en mi vida es ese amor a María Auxiliadora y a Don Bosco. Eso, como dijo la maestra Elcira, yo creo que María Auxiliadora me llevó de la mano y hasta ahora me lleva de la mano, ¿no? Y entré a la reunión porque tenía mucho interés también por saber que estaba un historiador, ahí está el historiador, ¿no? Saber si también recoge la historia de los salesianos de mi pueblo, que ahora la juventud también necesita, ¿no? Necesita también, y ahí está su casa, ¿no? Está su colegio. Ahora sigue siendo de la parroquia. Pero eso es punto aparte. Seguiremos con nuestro Rosenthal. El Rosenthal es grande por sus sacerdotes. He tenido la oportunidad de todos los sacerdotes que he vivido, inclusive una bonita experiencia con los estudiantes que salían desaprobados y el padre los internaba en el colegio. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar con ellos, hacerles las clases de recuperación. Y una muy bonita experiencia. Gracias, William, gracias a todos aquí presentes, a Pepito, a la profesora Elcira, aquí a los 12 participantes, mi eterna gratitud. Y si no había sido invitado, me he infiltrado, porque soy rosentalino de corazón y muchas gracias por todo. Sepan que en Ferreñafe hay un salesiano que siempre está llevando el nombre del Rosenthal en alto. Soy un ex profesor, soy nombrado por el Estado y quiero mucho a la familia salesiana. A todos los sacerdotes, igual a nuestro monseñor, y también está también, he tenido esa época, ahorita el monseñor de Pucallpa también ha convivido, ha estudiado conmigo. Entonces, toda una experiencia espiritual maravillosa y eso, ¿no? Gracias por todo. Y eso es. Muchas gracias, profesor. Usted ha mencionado una parte muy importante de la historia, el famoso internado. En la década del 90 hubo un internado para los jóvenes alumnos que corrían riesgo de perder el año, ¿no? Ahí se quedaba usted, la profesora Rosa Rolandi, el profesor Dávila, que cuando se jubiló en el 2010 decía, ¿no? Ha habido épocas que hasta yo he vivido en el colegio y vivían en el colegio por el internado. A ver, quiero usted que nos pueda recordar esa experiencia, que nos pueda enriquecer con ello. Sí, bueno, desde que llegué de mi pueblo al Rosenthal, viví en el Rosenthal. Toda mi etapa de que trabajé en el Rosenthal he vivido dentro del Rosenthal. Entonces, el Rosenthal siempre ha tenido su nivel académico alto, muy alto. Eso, entonces, algunos chicos que por ahí a veces se descuidaban en los estudios, salían desaprobados en las áreas. Entonces estos chicos corrían el riesgo de jalar el año, ¿no? Y entonces en reunión los tutores, los padres de familia, coordinaban para que estos estudiantes recuperen su año y vivan dentro del Rosenthal. Y se les adecuó sus cuartos, se les daba sus alimentos también en el colegio. Recuerdo a la señora Luga, creo que si mi memoria no me traiciona, era la que le preparaba los alimentos, el desayuno, y sí, todos a estudiar, ¿no? Todos a estudiar. Recuerdo que terminaban las clases, las actividades deportivas, que también resalto bastante en ese aspecto el Rosenthal, terminaban como a las 7 de la noche, 7:30 cena, 8:30 repaso,
hasta las 10 de la noche, dormir, y de ahí 4 de la mañana en punto sonaba la alarma para levantarnos todos. Y ahí estaban los monitores, estaban los sacerdotes acompañándonos, y bueno, les hacíamos recuperar su año a los chicos, y después ellos salían todos felices, ¿no? Aunque la ducha no les gustaba, porque la ducha era a partir de las 6 de la mañana ya, para que entren a clases. Y todos, eso es una bonita experiencia. Nunca antes había vivido esa experiencia, y pues el Rosenthal es el único, creo, colegio que puede darse ese lujo de a sus estudiantes que están en peligro que habían estado en peligro de perder su año, pues hacerlo recuperar. Y ahí estaban los maestros. Eternamente mi gratitud, y todas esas experiencias, sepan, queridos salesianos, también yo las llevo hacia mi colegio. Las experiencias de nuestra Madre Auxiliadora y de Don Bosco, eso no se debe perder. Quisiera que en todo el Perú haya una presencia salesiana para rescatar a los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, profesor, por estar presente. La experiencia, bueno, digamos que en Breña ya existía en el colegio cuando recién se funda el internado, ¿no? Había internado y externado. Diríamos que el Rosenthal es uno de los pocos colegios salesianos que ha tenido un internado contemporáneo, ¿no? En el que los alumnos que iban a perder el año escolar estaban internados y lo aprobaban, ¿no? Y era toda una coordinación que se hacía, ¿no? Incluso hasta la visita de los padres era una vez por semana, ¿no? Un régimen muy estricto, incluido el deporte también todos los días para que las fuerzas por ahí se vayan agotando antes del estudio, y luego pues la rutina escolar, ¿no? Gracias, profesor Piscoya, por acompañarnos. Profesor Pepito, antes de pasar a la mesa exalumnal, que vamos a comenzar con Mario Inga, que es la promo 75 de primaria de nuestro colegio, quiero que usted nos comente un poco cómo fue las bodas de perla del colegio, los 30 años, en el año 1994. Esto fue, ¿sí? Las bodas de perla fue una experiencia muy interesante, y hay que reconocer a dos salesianos, el padre Cosme y el padre Sono. Padre Sono, un religioso muy organizado, tanto de las cosas grandes como de las pequeñas. Para decirles a ustedes que vinieron delegaciones, creo que, si no exagero, más de 200 chicos, ¿no?, de las casas salesianas. Todo lo tenía bien sincronizado el padre Goyo. Lavandería, cocina, buses para llevarlos a pasear por Lima. Se hizo un programa de toda una semana, tanto la atención a los profesores, inclusive algunos padres de familia que venían acompañando a las delegaciones. Todos se fueron encantados, todos. Y nosotros nos habíamos hecho comisiones para dirigir la lavandería, la cocina, el almacenamiento. Inclusive el padre Sono consiguió unos catres del ejército para que los chicos estén bien acogidos. Todos los días había en la mañana la misa, después había los deportes, después en la tarde había visitas a Lima, y en la noche habían festivales de la canción criolla, teatro, y fue una semana muy hermosa. Creo que eso impactó en los demás colegios salesianos, que fueron tomando también las postas. Y como bien dice el profesor Alberto Piscoya, donde iba el Rosenthal, su banda puede ser una atracción, ¿no? Y cuando habían las retretas en los parques, es decir, era llamativa la banda del Rosenthal. Y siempre había el orden, el respeto al cuidado de los instrumentos, ¿no?, que se pueden perder, etc. Pero las bodas de perlas, creo que no se van a volver a poder realizar como fue en esta ocasión, porque mucho hicieron
la comunidad salesiana. Y siempre voy a destacar esa gran administración, organización que nos dirigía el padre Goyo. Inclusive, un detalle, ahí está la profesora Elcira y Alberto, cuando ya acabó toda esa preparación que terminamos rendidos, ¿eh? Algunos hasta, como dice el profesor Alberto, dormíamos en el colegio. Él nos preparó, creo, en el restaurante El Tronco, un almuerzo de gratitud. Fíjense, hasta esos detalles, ¿no? En realidad fue muy llamativo, muy reconocido ese evento del Colegio Rosenthal de la Puente, y ha servido de inspiración para celebraciones de otros colegios, ¿no? Inclusive, miren, el colegio hizo campeonato de fútbol. Como no tenemos una cancha así reglamentaria, íbamos al Colegio San Francisco de Sales para que ahí se realice el campeonato, ¿no? Y se ponían los buses, se llevaba y se traía. Fíjense, hasta esos detalles. Bueno, es lo que más o menos me recuerdo, mi estimado William, ¿no? Y si hay más información de los colegas, va a incrementar esta información. Gracias. Claro que sí, profesor. También recordar que en los 90, o sea, en el 65 se abre el colegio, en los 70 se estabiliza, ¿no? Con la figura del padre José Trisoglio. En el 70 también, a fines del 70, con la figura del padre Miguel Can, se abre la secundaria, ¿no? En el 80 continúa el crecimiento, y en el 90, en la década del 90, cuando llega el padre Cosme con el padre Gregorio Sono, hay cambios sustanciales, entre ellos la construcción de la comunidad religiosa actual, porque los sacerdotes vivían al frente, muy incómodos, por cierto, los espacios que tenían para vivir. Luego se trae el primer bus del colegio, ¿verdad? Luego se construye el actual pabellón de primaria, con la ayuda de Manos Unidas de España. Luego se continúa la siguiente parte del pabellón y del auditorio, que es un auditorio grande el que tenemos. Nuestra banda gana como mejor banda salesiana del Perú en el año 97, 1997. Y así sucesivamente, bueno, y los conciertos, ¿no? Como recuerda la profesora Rosa Rolandi, que no puede estar presente por una cuestión de salud, pero decía, ¿no? Que ya ni sentía las manos de tanto estar friendo los chorizos, los hot dogs, porque era una mancomunidad, ¿no? De padres de familia, profesores y alumnos. Yo creo que ese ha sido el gran éxito de que en esa época nuestro colegio se consolidó, tanto así que la gente hacía cola para entrar al colegio, ¿verdad? Yo creo que fue un colegio, el mejor colegio de Magdalena, y muy peleadito a nivel nacional de los salesianos también, uno de los primeros, ¿verdad? Bueno, es momento, vamos a continuar conversando, así cuando vengan las cosas. Gracias, profesor Pepito, profesor Elcira, profesor Alberto Piscoya. Ahora es turno de los exalumnos que quieren recordar un poco esas vivencias cuando ingresaron al colegio, etcétera. Tenemos un exalumno de la promoción 75 de primaria, antes que el colegio sea secundaria, que bueno, es muy comprometido en el asunto de la vivencia, los recuerdos, un exalumno entusiasta. Él está presente desde Estados Unidos. Él se llama Mario Inga, ¿no? Y él nos va a comentar sus recuerdos, qué profesores recuerda, los salesianos, cuando cantaban, sobre todo con el padre Trisoglio, el himno del colegio y tantos cantos que él interpretaba en su acordeón, ¿verdad? Así que le dejamos en el uso de la palabra a Mario Inga, de la promoción 1975 de primaria, que nos acompaña desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Mario. William, muchas gracias por la presentación. Así es, estoy acá en Los Ángeles. Soy exalumno del Colegio Rosenthal. Estudié toda la primaria, desde 1970 hasta 1975. El primer director fue el padre José Trisoglio Ponzano. Creo que el director de quinto de primaria fue el padre Miguel Can, ¿no? Eso sí no me acuerdo muy bien,
también estuvo el padre Loaiza, y creo que con eso fue tal vez el 7-2 o el 7-3. Me acuerdo de mi primer día en transición, el año 70, cuando mi mamá me llevó al colegio, y bueno, el inspector Lombardi está por cerrar la gran puerta, y todos los que éramos de transición, pues llorábamos y no queríamos que él cierre la puerta. Y el inspector Lombardi, una persona muy, pero muy dulce, pero creo que nosotros como que les agarramos cierto temor, cierto miedo a él, y él era la ley para nosotros. Los profesores que yo tuve en el Rosenthal fueron tres. En transición, primero y segundo, la profesora María Antonieta Ángeles. En tercero de primaria, la profesora Rosa Medina, que era la directora del coro, le encantaba cantar, ella cantaba muy lindo. Y en cuarto y quinto de primaria, al profesor Carlos Azabache. O sea, tuve bastante suerte con mis tres profesores en primaria. Y definitivamente muy afortunado, pues me siento con mucha suerte de haber estado en el Rosenthal. Me formó muy, pero muy bien para la parte en secundaria. Me fue bastante bien en la secundaria, y luego más adelante con la universidad, etcétera. Yo pienso que todo eso tiene que ver con la parte espiritual, la parte académica, la parte social que fundó el Colegio Rosenthal en esa época. Entré al Rosenthal porque un vecino mío, un amigo que vivía frente a mi casa en San Miguel, él era 2 años, él es todavía 2 años mayor que yo, él estaba en el Rosenthal, él debe ser por promoción 7-3, él se llama Carlos Javier Nonato Santos, y bueno, él estuvo en el Rosenthal hasta el 73, el año 70, pues mi mamá con la mamá de él conversaban, etcétera, y nos recomendaron el Rosenthal, y así fue como llegué al colegio. En la presentación que hizo David, comentó sobre la señora Manuelita de la Puente, viuda de Rosenthal. Yo tuve la oportunidad de verla en una actuación que hubo, tal vez en los 70 o el 7-1, y estaba sentada ahí en el estrado principal, ahí junto al director. Entonces nosotros como estos niños pues estábamos ahí formados al frente, cantando, haciendo las cosas que teníamos que hacer. William mencionó antes las canciones, y bueno, cuando cantábamos el himno de Pasa la Juventud, somos rosentalinos, pues todos en esa época hacíamos el pie fuerte ahí en el cemento, ¿verdad? Una cosa que a todos nos encantaba hacer eso. Esperábamos que llegue ese momento para bien fuerte con el pie todo el colegio, y pues era la parte que más nos gustaba del himno. Muchos recuerdos lindos. La cancha de fútbol que era de tierra, donde jugábamos fútbol, y un tiempo llegó un alumno en tercero de primaria, un año, y él nos trajo el béisbol, y lo que estábamos en ese salón, él se llama De León, no me acuerdo su primer nombre, pues se nos dio por eso jugar béisbol ahí en la cancha de tierra al recreo. Pues salíamos y algunos nos compramos nuestros bates, nuestros guantes catcher, etcétera, y ya, ¿no? La pasamos pero muy bien. En esa época éramos solamente hombres, creo que ahora el colegio es mixto. He regresado al colegio cuando voy a Perú. La última vez fue tal vez hace unos 8 o 9 años, y tuve bastante suerte de encontrarme con el profesor Azabache esa vez. Era ya tarde, serían como las 5 o 6 de la tarde, y aparentemente había habido una reunión, y bueno, él estaba ahí, así que ¿cómo se llama? Tomé una foto con él. Y bueno, ese es prácticamente un resumen de mi historia rosentalina, pero muy linda, y pues es un recuerdo que se lleva siempre en el corazón, definitivamente.
Claro que sí, Mario. Muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, que es de los primeros años, ¿no? Así es. De los primeros años de la fundación de nuestro colegio. Has hablado de la cancha de tierra, que luego se convirtió en cancha de cemento. En la década, los primeros años del 2000, con la dirección del padre José Segarra, actual párroco, se niveló, ¿verdad? Y tantas cosas que nos has mencionado. Me imagino que cuando tú has vuelto, después de años, has visto pues un colegio con infraestructura cambiada, porque había mucho espacio antes en tu época, ahora se ha construido por todos lados, ¿no? Cierto, muy, pero muy cierto, así es esto. Se ha construido bastante. Los cimientos todavía quedan, ¿verdad? Estudiamos pabellón antiguo o pabellón principal, ahí está todavía. Yo tuve clases en el segundo piso, en el tercer piso, en el primer piso, pues y es esto bonito recordar. Y Eh, esto, exacto, ese pabellón es el actual pabellón de secundaria e incluso mm, conserva en algunos aulas, yo he estudiado y luego en el tiempo me he dado cuenta que era así, los pisos no originales, que son como un tablero de ajedrez, ¿verdad? Claro ¿no? que sí, claro que sí. ¿No? Sí, Blanco sí, con sí, negro, cierto. o sea, conserva esa parte histórica de nuestro colegio. Bueno, Muy cierto. Así como Mario, hay muchos exalumnos también que aquí están presentes, entonces les invitamos que a los que quieran tomar uso de la palabra para recordar alguna anécdota, alguna persona Perdón, especial. William. Sí, William, perdón. sí, profesora. Aquí a Mario. Pasa la juventud, somos rosentalinos, pasa la ¿Verdad? juventud, somos rosentalinos. Esa es la parte que más te gustaba, ¿no? Claro que sí, definitivamente. A todos nos gusta esa parte. Y es el himno, pues el primer himno que tuvo el Rosenthal. El colegio, claro, claro que Ah, sí. Ustedes entonces, sabrán, profesora entonces Alcira, debes recordarme a mí, porque yo he Esto, entrado después de a los 5 años casi que se inició el colegio. claro, en los ya 70, en ¿no? 70, bueno, claro, yo estuve en la sección B todo el tiempo y como dije, María Antonieta Ángeles fue mi profesora en Ah, transición B, primero B, segundo B, en tercero B estuve a Rosa Medina, en cuarto y quinto B a Carlos Azabache. El ah, profesor Dávila creo que fue mi profesor de educación física, no me acuerdo, había una profesora de inglés que no me acuerdo ahorita el nombre de ella. Carmen Hermosa, Posiblemente, creo que Carmen sí, sí, Hermosa. sí. Ya, ok. las hermosas, las dos hermanas hermosas. La voz hermosa, muy hermosas. Muy, Recuerdos aquellos, recuerdos aquellos. Claro que sí, claro que sí. por si acaso, para los 60 años del colegio, que ya faltan 3, estamos celebrando ahora el 57, Dios quiera que ya tengamos el libro concluido de la historia, bien documentado, con los aportes de ustedes, las fotos. Y tenemos nosotros, el profesor Rodolfo Castro, Rudy, que la conocen, la profesora Elcira, el profesor Pepe, me facilitó para las bodas de oro las partituras del himno del colegio. Yo le tararía la canción, ¿no? Porque me lo enseñó el padre Canales, en el piano lo tocó, y él tiene las partituras, y es más, me pasó la música. Entonces, esperamos, Mario, que vengas para los 60 años acá al Perú Claro que sí. y, y, Claro. po- y Ahí po- estaré, ahí estaré. y podamos celebrar como se debe con nuestros maestros, porque el Señor Dios nos va a regalar la vida. Ahora, aquí está un amigo querido, Guillermo Chamorro, que él es de la promoción Ah, 85 San Francisco de chamorrito. Sales, ¿no? Así, Profesora, pues, buenas noches a todos. Buenas noches, profesora Elcida, qué gusto verla. Ella ha sido una de mis profesoras de primaria. Yo recuerdo mucho el colegio Rosenthal porque, bueno, yo soy exalumno y también salesiano cooperador actualmente, ¿no? Estudié toda la primaria y toda la secundaria en el colegio. Recuerdo, el colegio tuvo varias etapas. La etapa de primaria, por ejemplo, cuando que era la cancha de tierra y se Así es. formaban unos campeonatos deportivos, jugaba a quinto de primaria el colegio Rosenthal con el Salesiano de Breña. Y el profesor Dávila, me acuerdo que era el profesor uno de los profesores de quinto de primaria de esa época.
Después me acuerdo de la primaria, mi profesora fue la señorita Eloísa Bazán, la profesora Esperanza Hurtado, la señorita Elcira, la señorita Rosa Rolandi, que era la profesora de religión de la primaria, que preparaba, con el padre Miguel Can preparaban la primera comunión. Bien bonito, hacíamos la primera comunión en el colegio. Después también la etapa de secundaria, por ejemplo, yo me acuerdo mucho lo que hacía el padre Miguel Can, que eran las vacaciones útiles en enero, febrero, marzo, que no estudiábamos, hacía el padre Miguel Can hacía las vacaciones útiles. Y era toda una de actividades, lo pasábamos tan bonito, las vacaciones útiles, pero más años anterior, lo que tuvo bastante fuerza fue el oratorio salesiano también, la cancha de tierra, era el alma de Magdalena, ¿no? Después en secundaria también hubo bastante, me acuerdo mucho, los 24 de mayo, María Auxiliadora, todo el mes de mayo, la Virgen María Auxiliadora iba de salón en salón, ¿no? Sí. Todo del salón. 24 de mayo, yo me acuerdo que el padre Miguel Can nos hacía ir caminando hasta la Basílica María Auxiliadora del Colegio Rosenthal, hasta la Basílica María Auxiliadora para escuchar la misa con el cardenal. Después el padre Gurruchaga, a todos los alumnos que íbamos ido a peregrinar a Breña, nos recibía en el salón, en el patio para saludarnos, ¿no? Por lo que íbamos ido a escuchar la misa, ¿no? Pero el colegio, muy bonitos recuerdos del colegio, de los profesores, recordar a los profesores que se han ido, la señorita Esperanza Hurtado, que en paz descanse, estuve en su funeral. Después también hacíamos bastante deporte, todo. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, Guillermito. Ahora que aquí nos acompaña Mario también, hay una parte de la historia que habla de una patrulla, patrulla escolar. No sé si él se acordará, con la profesora Elcira nos pueden hablar al respecto, por favor. La patrulla escolar. ¿Le escuchamos? ¿Hablas de los que éramos policía escolar? Claro, la patrulla rosentalina, ¿no? A ver qué nos cuentan ustedes dos, la profesora Elcira, Mario, al respecto. Profesora, siga, empiece usted. Bueno, se había creado un problemita entre el Colegio Rosenthal y otros colegios que siempre iban a pugnar por pelear con los muchachos. Entonces se creó como dicen ustedes, una reunión de profesores, que ellos daban vuelta alrededor del colegio, iban siguiéndolos para que no los maltrataran a los alumnos. Era una patrulla verdaderamente, y cuando alguien venía y decía, se van a trompear por la playa, los profesores iban en grupo, los varones, ¿cómo se llama? A recoger al alumnado y traerlo al colegio. Si a eso se refieren, sí ha habido, porque nosotros mucho cuidábamos a los alumnos. ¿Recuerda, Mario? También eran bien merecidos de cuidado. Yo me acuerdo más que teníamos lo que era policía escolar, que nos daban unas insignias, unos cordones también acá, ¿verdad? Eso era como en cuarto y quinto, pues, y todos queríamos llegar a ser designados por una semana o por 2 semanas policía escolar estábamos encargados que los alumnos formen, o cuando terminaba el recreo vayan a hacer sus filas, etcétera, ¿no? Y que no hayan peleas dentro del colegio. Fuera del colegio ayudamos a que salgan bien y vayan con sus movilidades, etcétera. Referente a las peleas que había por el malecón o por la playa, pues eso yo nunca he sabido nada al respecto. No, es que venían de otros colegios, ya cuando ha habido la secundaria ha sucedido eso.
Claro, Esto ha sucedido cuando ya estaban en secundaria, cuarto, quinto y secundaria. Ya, claro. Venían a molestar a los chicos. Venían, Ya. ¿por qué? Porque decían que los del Rosenthal eran muy paraditos. Eran hijos de papá, así les decían. Son hijos de papá, son muy parados. Y del Roque Sáenz Peña, me acuerdo que venía. O el Roque, de San Miguel. Sí, de La Paz de San Miguel. Sí, sí, me acuerdo, Venían 6. a buscarles líos, y los chicos, entonces ellos trataban de no buscar pelea, pero ya a nosotros nos avisaban, y los profesores salían en reunión de 4 o 5, iban y daban la vuelta por todo alrededor del colegio, por el malecón, por todos los sitios, para que los chicos no corrieran peligro. Claro, claro. claro que Que a sí. eso se refiere Yatance, ¿no? Claro, es que ahí en la parte de la historia del colegio se habla de la, la patrulla rosentalina, ¿no? Que vamos a ir construyendo esa parte. Y yo les pido a los... Ya. Tú te refieres a la patrulla que hacía el padre Gregorio Sono. No. Esa en su es otra. camioneta. Claro, eso también es otra, que el padre recogía a los que El chicos... padre Sono subía a la camioneta y se iba a las fiestas, y los sacaba de las fiestas a los muchachos porque tenían examen al día siguiente. Los sacaba de la fiesta. Él solamente bajaba, se paraba en la puerta de la fiesta, y los chicos en silencio, todititos subían a la camioneta. E inmediatamente el padre así los iba dejando por su casa a todos ellos. Ahora vamos a dar la bienvenida, digamos así, para cerrar con broche de oro este encuentro por la 57 aniversario de nuestro colegio y el lanzamiento oficial del trabajo que se está haciendo para escribir la historia de nuestro colegio con la colaboración de los maestros, los exalumnos, algunos salesianos que quedan. Vamos a dar la bienvenida a una profesora que es un poquito más antigua que la profesora Elcira en la labor educativa en el colegio. María Antonieta Dávila. Esposa de nuestro querido maestro de maestros, Panchito Dávila, un gran referente de nuestro colegio. Y bueno, Mario ha sido alumno de ella y aquí está presente, felizmente. Le hemos esperado y se ha hecho presente nuestra querida profesora María Antonieta. Ella nos va a comentar primero la anécdota, cómo entró al colegio con el padre Trisoglio, y luego cómo ha ido educando a tantos chicos, niñitos, que ahora son hombres de bien, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Querida profesora, gracias por conectarse, hacer el esfuerzo. Falta nomás que active su micrófono. Ya lo tiene activado, le escuchamos. Ya. Buenas noches, hijo, y disculpa la tardanza, la preocupación esta, no sabíamos cómo entrar, no tenía el internet, pero más que mi sobrina no sé cómo ha hecho ya para conectarnos. Qué bueno. Bueno, sí. Cuéntenos cómo llegó al colegio, su anécdota, cuéntenos. Ay, eso sí que, como dicen, la Virgen elige, ¿no? Y nos lleva al colegio. Y pienso yo que sí es así. Porque yo había terminado recién de estudiar en la universidad, sin título, y en las vacaciones tenía que estar preparando mi tesis para sustentarla, pero necesitaba dinero, no lo tenía. Entonces se me ocurrió, dije, ¿qué voy a hacer? Tendré que buscar trabajo para juntar dinero. Entonces, había una señorita que vivía a una cuadra de mi casa, pero que yo la veía de vista nomás, que todos los días ella también salía a estudiar. Un día le pregunto y me dice que estaba estudiando para profesora también. Entonces ese día que yo salgo, la encuentro en la esquina y le propongo pues irnos a buscar, ¿no? Porque ella también había terminado y también necesitaba.
Entonces le propongo pues ir a buscar, ¿no? A un colegio, saber si nos reciben. Y bueno, llegamos, yo la verdad que ni siquiera sabía que existía el colegio Rosenthal. Yo iba todos los domingos con mi papá, nos llevaba a la iglesia del Corazón de Jesús a escuchar misa, todos los domingos nos llevaba. Y mis hermanos también iban al oratorio salesiano. Yo escuchaba que se iban al oratorio y que los padres y que se iban a veces de paseo y no sé qué tanto, pero yo no me interesó averiguar ni nada, mis hermanos mayores. Y bueno, la cosa es que llegamos al parque y vi pues ahí decía colegio. Entonces, y al costado estaba el colegio Arequipa. Entonces le digo, ¿qué te parece si tú vas a la Arequipa? Yo entro acá, probamos, si es que nos aceptan. Así que entré, pues, y me presenté al padre Crisoglio, muy bueno, muy atento, muy amable. Y me dijo que no había vacante, me dijo, todo está ocupado, lo lamento. Pero déjeme su nombre, me dijo, por si acaso. Así que le dije mi nombre, María Antonieta Ángeles Escudero. Ángeles, me dice, Ángeles. Yo tengo un gran amigo que es Ángeles, se apellida Ángeles, y le decimos el viejo. Y eso sí, yo me acordé que mi papá decía que le decían el viejo. Le digo, no será mi papá es exalumno también y se llama Alberto y él siempre va a la Unión. Sí, me dice, él es Alberto, claro, me dice, es mi gran amigo que jugamos nosotros ajedrez. Mi papá jugaba bastante ajedrez y siempre le ganaba al padre. Entonces me dice, pues no, ese es mi gran amigo, me dice, no, me dice, tú te vas a quedar acá. Vuelve el 1 de abril, que empezaba la clase. 1 de abril vienes tú, no te preocupes, ya yo voy a arreglar esto. Y así fue, pues fui el 1 de abril y ¿qué había hecho? Había sacado alumnos era A y B y formó el C. Entonces dividió a los alumnos en 3 y así fue como me recibió él. Así yo, sin saber, mira, que mi papá era su amigo, que existía el colegio, ni nada, así me recibió. Y fue muy bueno conmigo, me ayudó bastante a mis trámites para sacar mi título, ¿ya? Primero saqué mi título, de ahí, cuando ya tuve el título, él mismo me llevaba a hacer los trámites. Me llevaba al Ministerio de Educación, que queda en, ¿cómo se llama? El Parque Universitario, ¿no? El edificio antiguo, pues. Uh-huh. Ahí, él mismo entraba y como él iba con sotana, le abrían las puertas, no le hacían esperar, que cola, ni nada. Él entraba de frente al lugar donde tenía que hablar, o sea, como si yo fuera su hija, me iba, espérate, me decía, y él entraba, él hablaba, y hizo todos los trámites. Resulta de que cuando ya, ya pues él estaba, porque justo se había retirado una profesora, se había jubilado, la señora Blanca Tenorio. Y mira, da la casualidad de que Blanca Tenorio era familiar de Pancho. Y nosotros no sabíamos tampoco, ni sabíamos por acá. Entonces, ahí me quiso meter el padre, en reemplazo, ahí en esa plaza, ¿no? Porque al principio yo estuve contratada hasta obtener el título. Una vez que obtuve el título, él me quiso hacer nombrar. Entonces, comenzaron los trámites pues, para que me nombren. Entonces, ahí es donde entró a hablar con el padre Cauchi.
Y el padre no quería que yo entre. No quería. Uy, se pusieron a pelear, a discutir delante mío. Yo me moría de miedo. Ay, golpeaban la mesa, se gritaban que no, que ella tiene que entrar al colegio. El padre decía no, porque tiene que ser una del salesiano, o sea, del instituto, del pedagógico salesiano. O sea, usted la ha conocido al padre Cauchic. Pero no, en realidad yo no me acuerdo de él porque fue que entramos a la oficina y ahí comenzaron a discutir y que no sé cuánto, yo estaba en un lado. No, yo no me acuerdo de su cara ni de nada, yo no tuve contacto con él, solamente yo escuchaba que los dos discutían porque el padre Cauchi no quería, decía que tenía que ser una del instituto y que yo no era del instituto, yo era pues de Villarreal. Entonces el padre, no, que ella es hija de un exalumno, que el otro, que nada, y se golpeaban la mesa los dos y salieron discutiendo. Pero el padre logró hacerme entrar. Y justo, mira cómo es, cuando a él se lo llevan, ya lo sacan del colegio, mi resolución ya de nombramiento ya estaba en camino. Cuando él estuvo todavía en el RIMAC, que no nos dejaban ver, no por nombramiento. Entonces yo lo llamé por teléfono y le comuniqué. Y me dijo, gracias a Dios, hemos logrado lo que ahora sí puedo estar tranquilo, me dijo. Así por teléfono, se alegró bastante. Y esa fue la última vez que yo hablé con él. Justamente comentábamos que el padre Trisoglio fallece muy joven, antes de los 60 años, y más o menos en esos meses también fallece la señora Manuelita, de la Puente de Viva de Rosental. Queremos, profesora, que usted nos mencione en su experiencia cómo fueron esos primeros años del colegio, y cuando se va el padre Trisoglio, lo reemplaza el padre Teófilo Vilk, ¿verdad? Entonces queremos que usted nos recuerde eso, cómo eran los primeros años del colegio, cómo era la formación, los cantos, cómo el padre Trisoglio era celoso para escuchar las clases, cómo trataba a los chicos. Coméntenos eso, por favor. Sí, cuando yo entré, bueno, pues tú sabes, uno puede haber recibido en la universidad mucho conocimiento, pero uno se hace profesor en la cancha, ¿no? Así es. Ahí. Entonces, yo, pues, jovencita, ya las profesoras que estaban ahí tenían más experiencia, eran mayorcitas, ¿no? Y más experiencia. Y bueno, el padre me trataba muy bien, decía de que yo era, como su hija. Entonces todas celosas me decían, claro, pues él es tu papá me decía. Ya, y bueno, en las clases, cuando nosotros estábamos dictando clases, teníamos un intercomunicador, se llama. Ahí en la esquina teníamos como si fuese una cámara, ¿no? Esa que ponemos, pero era para escuchar. Y el padre tenía en la dirección como un radio tenía, ¿sí? Y con todo, como si fuesen las estaciones, tenía las clases, las secciones, los salones. Entonces ahí él prendía y escuchaba si el profesor estaba dictando clases, si los chicos hacían bulla, cómo iba, ¿no? Todo, o sea, se enteraba él todo. Y nosotros ya sabíamos porque cuando él se comunicaba ya, cuando él prendía cada sección, sonaba un pitito, como un pitito, entonces ya los chicos también ya sabían, entonces todito, calladito, pues, ¿no? Pero a veces escuchaba, pues, bulla, ¿qué pasa? Y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo bulla los niños? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está haciendo, ¿no? El profesor, profesora. Entonces ya le explicábamos, a veces estábamos sacándolos a la pizarra, ¿no? O haciéndole ejercicio, qué sé yo, a veces los chicos hacen bulla. Y así era el control a los profesores.
Y no solamente eso, sino en momentos de clase, en hora de clase, nadie tenía que salir de los salones. Todo el mundo dentro. Si salían, cada piso tenía un baño, tenía sus baños. El primer piso tenía baños, ¿no? Varios, con ducha, con todo. El segundo piso, el tercer piso, todos no teníamos por qué bajar, ni nadie subir, ni nada. Ahí teníamos los baños. Y nadie salía, pues, nadie, todos. Pero el padre tenía la costumbre, él tenía un gorrito, su gorrito negro, su boinita y su campana, una campanita. Él iba sonando la campanita, iba sonando, y con su bastón, él usaba su bastón. Y a nosotros veíamos, pues, que pasaba la cabecita, porque pasaba así, ¿no? Se notaba por la ventana que él pasaba vigilando, si todo estaba en orden. Él así, ese era su trabajo de vigilar, ¿no? Constatar que todos estén en clase. Luego, a la hora de recreo, él ponía su sillón. ¿Me estás escuchando? Claro que sí, claro que sí. Ah, ya. Ah, no, porque se puso negro. No, sí, Todos claro. te escuchamos. Se escucha claro. En el patio él ponía su sillón. Tenía su sillón ahí, así. Entonces él se sentaba ahí y iba llamando, así él veía que jugaban todos los chicos, gritaban, todo en el patio. Y llamaba, ven, hijito, que no sé cuánto, y le preguntaba su nombre, en qué grado estaban, qué profesor era, ¿no? Que le enseñaba, y qué curso le gustaban, y que el otro, y le pedía los cuadernos, así disimuladamente, le pedía los cuadernos. Entonces él revisaba los cuadernos como iban, si estaban corregidos, ¿no? Si avanzaban, cómo iba la letra, el orden, la limpieza, todo eso le gustaba a él, todo revisar, así disimulado. Un salesiano muy entregado y de clima de familia, porque les gustaba salir al cine, compartir con ustedes, ¿no? Y después, claro, nos llevaba al cine. Ay, parecíamos sus hijos. Cuando era pequeña, ella era un montón. Entonces nos invitaba al cine. Y él, feliz de la vida, pues iba y nos compraba canchita, nos compraba los manís, todos ahí, 2 filas ahí, ¿no? Y ay, perdón, está llamando de repente mi hijo. Bueno, mientras la profesora atiende la llamada, le agradecemos a ella el testimonio que nos ha compartido e invitamos a todos los exalumnos presentes aquí, los que verán esta transmisión, a que nos puedan dar soporte. Ya se comunicará a qué dirección de correo electrónico pueden enviar su testimonio, fotos, su recuerdo, porque la idea es que en este 57 aniversario que celebramos de nuestro querido colegio, con nuestros queridos maestros, María Antonieta, Elcira, Pepe Mosquera, podamos llegar a los 60 años cantando nuestro himno del colegio y con un libro concienzudo, con fotografías, con recuerdos, que era era el deseo del querido padre Juanito. Como hemos escuchado en el video al principio, él quería mucho al colegio, ¿no? Apoyó mucho al colegio como inspector, como director, y bueno, en su memoria vamos a hacer este trabajo que es, como dice el profesor Pepito, un trabajo de hormiga. Por lo menos ahora hemos comenzado con los testimonios. Esperemos que a fines de octubre nos podamos reunir presencialmente con los docentes, porque hay algunos que no tienen acceso, como la profesora Rosa Rolandi, la profesora Eloísa, les es difícil, ¿no? No saben acceder. Entonces, con ellos nos vamos a reunir en nuestra parroquia de Magdalena para poder encontrarnos. Yo quiero agradecer a todos los exalumnos que se han conectado,
a los profesores que nos han acompañado y animarlos a que podamos seguir recordando anécdotas, partes de la historia, fotografías, testimonios, y podamos comunicarlos, porque esto merece estar al acceso de todos, no solamente nuestro recuerdo, sino en el acceso de todos. Así que muchas gracias a los que se han conectado en estas 2 horas de transmisión. Les agradecemos, que el Señor les bendiga, y paso a la juventud, somos rosentalinos.